buenas noches, estimados y queridos oyentes. Tenemos una cita dominical que ustedes permiten que llegue a sus hogares, que es La Gente Quiere Saber. Este es un programa que en las últimas ediciones ha intentado tratar de hacer visible a un grupo de personas jóvenes, profesionales, estudiantes, emprendedores, un poco para darle rostro a la sociedad civil. Como ustedes saben, en televisión, en los medios de comunicación, se privilegia al sector político, al sector dirigente, como si la actividad pública se agotara en la actividad política, partidista o militante, ¿no? Nosotros, sin desconocer la importancia de la política, de la militancia, también queremos destacar en paralelo la importancia del ciudadano, de la sociedad civil, es decir, de la mayoría del país, millones de personas que todos los días permiten que el país funcione y que de alguna manera conservemos la esperanza de un futuro mejor para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? En esta serie de programas de La Gente Quiere Saber, hemos invitado, como ya dije, gente emprendedora, gente proactiva, con un rostro joven, y hoy tenemos a Wilmary Fuenmayor, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad del Zulia, y que tiene, entiendo, muchas actividades de todo tipo, ¿no? Que ella misma se va a presentar y nos va a presentar esas actividades. Bienvenida, Wilmary. Gracias por la invitación. Bueno, la idea es que te presente a nuestro público, ¿no? O sea, un poco tu perfil de actividades. Bueno, principalmente inicié con una federación de estudiantes, que es la Federación Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas. Estoy participando. ¿Ciencia política la hay aquí en Luz? Está en Luz, en la Rafael Urdaneta, la Universidad de los Andes, en la ULA, la Universidad Fermín Toro, la Universidad Católica del Táchira y la Universidad Central de Venezuela. Muy bien, o sea, seis universidades que ofrecen la carrera. Exactamente, que todas forman parte de la federación. Allá estoy trabajando desde el año 2016 aproximadamente y fui delegada de la Universidad del Zulia el año pasado y este año terminé mis funciones como directora de investigación de la misma federación. ¿Y está funcionando? O sea, estamos en el 19, han pasado 3 años. ¿En esos 3 años se mantiene la federación? Se mantiene, incluso ha mejorado. Del 2016 al 2017 tuvimos baja de miembros, muchos integrantes que se fueron del país. 2017-2018 ocurrió lo mismo, muchas personas abandonaron el cargo y realmente creo que este es el primer año en el que toda la junta directiva ha logrado mantenerse en el país y ha logrado seguir cumpliendo sus funciones. ¿Y qué tipo de actividades despliegan en esta federación? Principalmente cursos, cineforos, dependiendo de lo que cada delegación en la universidad pueda hacer. Tenemos que tener en cuenta que la situación país en algunos estados es más complicada que en otros. Hay momentos en los que quizás para la gente de Caracas es más sencillo realizar actividades que para las personas de acá del Zulia o incluso de Táchira, de Mérida, por los motivos que ya todos sabemos. Además de eso, tratamos de hacer reuniones, de invitar a profesores, analistas que impartan cursos o que nos ayuden un poco a analizar la realidad del país. ¿Y qué te llevó a ti a estudiar ciencia política? Yo creo que fue el azar, porque realmente no era la carrera que tenía pensado estudiar. Quería entrar a Derecho, que es como, creo que gran parte de las personas que estudian ciencia política terminan en la carrera. Yo quería ingresar a estudiar Derecho, pero quedé en Ciencia Política. Tenía pensado hacer el cambio, pero ya en el segundo semestre me di cuenta que me gustaba mucho más que lo que me había gustado el Derecho. ¿Y el ejercicio profesional en Ciencia Política, más o menos para ilustración de quienes nos están viendo, en qué consiste? Bueno,
hay distintos campos. Están quienes complementan la ciencia política con periodismo, pues un área que a mí me gusta mucho, que les gusta trabajar en revistas, en temas de redacción, artículos de opinión. También están los asesores políticos, analistas políticos, que ya pueden trabajar directamente con partidos políticos. Encuestas, estudios de opinión, diseño de campaña, etcétera. Exactamente. ¿No? Y pues profesores, como en todas las carreras. Y aparte de esta actividad, tus estudios, la actividad de la federación, ¿qué otras actividades vienes desarrollando? El año pasado empecé a trabajar con un programa que se llama Empodérame. Inició en Valencia. El programa es un programa de formación en liderazgo para mujeres estudiantes universitarias. ¿Solamente mujeres? Solamente mujeres. Pero el nombre del programa significa Empoderando Mujeres Estudiantes, de allí el Empodérame. Inicia en Valencia, nosotros tomamos el programa acá en el estado Zulia el año pasado, a mediados de año, en mayo más o menos, iniciamos acá y se trabajó simultáneamente con el estado Mérida y también en Valencia. ¿Estos cursos giran en torno a qué temática más o menos? Bueno, iniciamos trabajando lo que es la base del empoderamiento, el empoderamiento femenino, el liderazgo, tratando de mostrar ejemplos de liderazgo femenino, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. Quiénes son algunas de las líderes más reconocidas. Luego, ¿solo en el campo político o en general? No, en general. Claro, por el tema del liderazgo atraemos población generalmente que se quiere ir hacia la parte del activismo político, pero el año pasado tuvimos chicas que estudiaban psicología, que estudiaban arquitectura, odontología, entonces fue algo bastante variado, no fue solo de activismo político. Eso significa que la mujer, en este caso venezolana, por lo menos la mujer universitaria, la mujer de alguna manera que ha tenido oportunidad de educarse, tiene plena conciencia de su importancia, ¿verdad? Bueno, digamos que no. Porque compartimos la idea de que es una sociedad todavía patriarcal, machista, claro, ¿no? Y en donde la mujer siempre es vista un poquito como una especie papel secundario. De eso, en papeles secundarios y tal. Bueno, la educación sin duda es algo fundamental para que las mujeres en general se den cuenta de esto, pero yo diría que no es un factor, es decir, el hecho de que una mujer vaya a la universidad no quiere decir que esté consciente del papel que puede tener en la sociedad, de la importancia que puede tener su rol en la sociedad. Entonces eso va ligado a otros factores. Bueno, estamos conversando sobre muchos temas. Estamos en este momento abordando el tema de la mujer y su conciencia o el papel que le toca jugar en la sociedad. Seguimos hablando del mismo tema en el próximo segmento. Continuamos con Yusmari Fuenmayor. Yo le preguntaba al comienzo del programa la combinación de nombres, ¿no? Willy y María. Wilmari Fuenmayor, estudiante de Ciencias Políticas, y estamos abordando un tema muy importante, que es un poco la visibilización de la mujer, ya que, como es sabido, tradicionalmente en todas las culturas, en la cristiana, en la musulmana, la oriental, la occidental, la mujer hasta el siglo XX era la mujer invisible. O sea, la mamá, el ama de casa, la dedicada a criar niños, tenía las labores más duras, pero no era reconocido de pronto. Su trabajo en el campo no era muy valorizado, a pesar de que trabajaba duro. Y algo muy interesante, en todas las tradiciones culturales, el origen del mal se le vincula a la mujer. El pecado original de Eva, Pandora, etcétera, ¿no?
O sea que es una apreciación muy machista, muy masculina, muy patriarcal del papel de la mujer. En el siglo XX, afortunadamente, gracias a que la mujer se incorporó al sistema educativo, se hace profesional, se hace productora y productiva, empieza a reivindicar su papel, especialmente en la sociedad evolucionada, ¿no? Porque lamentablemente todavía hoy, en muchísimos países, en muchísimas partes del mundo, la mujer sigue siendo subordinada, marginal, ¿no? Este movimiento en el siglo XX, bueno, empezó con las mujeres que reivindicaron el derecho al voto. Después llegamos al feminismo mucho más agresivo de la identidad femenina como algo en sí mismo importante, inclusive con lo que algunos consideran exceso del feminismo, que es una especie de feminización de todo, ¿no? Como si el mundo fuera solamente de mujeres. Bueno, dentro de esta problemática, Venezuela también avanzó mucho en el siglo XX, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se desarrolló el sector educativo y el sector universitario. Hoy por hoy, yo diría, yo no manejo todas las estadísticas actualizadas, pero hoy por hoy hay carreras en donde hay más mujeres que hombres, muchas carreras, y al mismo tiempo las mujeres están en todas las carreras. Bueno, eso es importante, ¿no? ¿Pudiéramos nosotros profundizar un poquito en tu perspectiva el rol de la mujer moderna en la Venezuela de hoy? Bueno, retomando un poco lo que mencionaba sobre, digamos, estadísticamente la participación de la mujer en la universidad, el año pasado, a finales del año pasado, tuvimos la oportunidad de hacer una actividad con la vicerrectora de la Universidad del Zulia, donde ella nos compartió estadísticas, tanto de éxito académico como de participación en las distintas carreras de la Universidad del Zulia, en las distintas facultades, y cuáles eran las estadísticas de hombres y mujeres. Y nos sorprendimos viendo que hay bastantes mujeres por carrera. Sí. En varias de las facultades superan en número a los hombres, al igual que en la medida del éxito académico. Volviendo a lo que preguntaba sobre el rol de la mujer moderna en Venezuela, creo que ha tenido un rol importante, no tan importante como pudiera ser o como debiera ser, porque como lo mencionábamos en el segmento anterior, seguimos siendo una sociedad bastante patriarcal. El hombre en distintos ámbitos sigue siendo quien lidera o sigue siendo la figura que se muestra, porque quizás detrás de, lo vemos dentro de la política, quizás pueda ser el hombre quien habla frente a la cámara, quien va a las entrevistas, pero detrás de él puede haber un grupo de mujeres o pueden haber mujeres dentro de su grupo de asesores que son quienes le dan las pautas o le indican más o menos qué es lo que debe tratar. Entonces creo que ha tenido un rol bastante marcado, pero no tanto como pudiera ser. Sin embargo, tenemos distintas diputadas, tenemos alcaldesas, gobernadoras, y aún así, a pesar de que tenemos la presencia de la mujer, enfocándonos en el campo de la política, no vemos discusiones por lo menos en la Asamblea Nacional, discusiones de temas que atañen principalmente a la mujer, quizás por el contexto político-social en el que nos encontramos actualmente, donde no es visto como una prioridad, tanto temas de la mujer como temas de igualdad, entre otros. Entonces, en ese aspecto, estamos todavía estancados. Tocaste en el contexto político actual. Vamos a cambiar un poquito del tema, ¿no? Hay una frase que se le atribuye a Ortega y Gasset, un escritor, un filósofo español, que a su vez expresa lo que se llamó el historicismo alemán, yo y mi circunstancia. O sea, cuando uno quiere definir a alguien, dice, bueno, fulano y su circunstancia. ¿Cómo asumes tu circunstancia? O sea, ¿cuáles son tus experiencias vitales en esta Venezuela llena de dificultades, que está muy marcada en los últimos 20 años por un proyecto político hegemónico, ¿no? O
Me gustaría hablar de eso. O sea, cómo te vincula, cómo te encuentras, cómo te desencuentras y generacionalmente cómo ustedes están reflejando esta problemática, ¿no? Bueno, es algo bastante... Tú naciste, perdona, el 96. 96, es decir, que cuando el señor Chávez gana la presidencia en el 98, tendrías 4 añitos. O sea que tu vida consciente prácticamente han sido estos 20 años, ¿no? Exacto. Yo diría que es una experiencia tumultuosa. Una montaña rusa. Creo que todos lo vivimos así, o gran parte de nosotros. Porque desde una experiencia personal se van tus familiares del país, se van tus amigos, se va tu pareja y a veces es como que no sabes qué hacer, no sabes hacia dónde ir. Tienes noticias negativas que te llegan a ti todos los días y a veces por más que trates de mantenerte positivo o de pensar que bueno, llegará el momento, o sea, todo va a cambiar, hay que seguir adelante, a veces todo lo que hace es que produce que te cierres. Tengo muchos amigos que de mi edad, contemporáneos conmigo, que pueden ser muy buenos, muy proactivos, con muchas ganas de estar aquí en Venezuela, con muchas ganas de trabajar en Venezuela, pero a veces la situación simplemente te sobrepasa. El tema de la luz, los apagones ahorita, que es lo que ha hecho que muchos hayan tomado la decisión de, bueno, ahora sí, definitivamente, o sea, no puedo seguir aquí, me voy. Entonces ha sido bastante difícil. Ahorita creo que los que nos quedamos y los que seguimos trabajando lo hacemos o nos mantenemos precisamente por el mismo trabajo, por las mismas actividades que tenemos. Porque si no tuviéramos nada que hacer, si no tuviéramos en qué trabajar o en qué poner toda esta energía que tenemos, bueno, nos deprimiríamos, pues. Claro. ¿Tú has tenido la tentación de irte? Sí, creo que a muchos nos pasa que en algún momento es como que, ¿qué hago? Me quedo, me voy, sobre todo cuando las personas que están en tu círculo, las personas cercanas a ti, empiezan a irse, porque empiezas a sentir que te estás quedando solo, o sea, que ya no tienes a quién llamar, que ya no tienes a quién acercarte, que ya no tienes con quién convivir o con quién desahogarte, porque las personas cercanas a ti que te rodean, pues toman la decisión de irte. Claro. Estamos conversando, bueno, el tema de la problemática que vivimos todos los días los venezolanos y particularmente aquí en el Zulia y Maracaibo, muy difícil, ¿no? Y cómo una persona joven tiene que enfrentar esa cotidianidad y cómo hace un gran esfuerzo por estudiar y tratar de mantener abierta una opción de vida y al mismo tiempo la tentación de la emigración, y especialmente cuando en tu entorno familiar y cercano ves que realmente mucha gente ha optado por esa vía, ¿no? Seguiremos conversando de este tema en el próximo segmento. Continuamos conversando con Wilmary Fuenmayor sobre un tema que golpea duro, ¿no? Que es la emigración masiva de compatriotas, de amigos, familiares, que en los últimos 4 o 5 años se ha convertido realmente en un fenómeno de dimensiones mundiales, ¿no? Porque si hablamos de una población de 30 millones de habitantes, el que se hayan ido 4 millones y continúa. El otro día veía una encuesta que casi el 30% de los venezolanos están pensando que si esto sigue también se van. Y además el perfil de los que se van. Se están yendo mucho profesional, mucho joven profesional. Realmente es un desangramiento demográfico que a la larga puede crear desbalances graves, ¿no? En la pirámide poblacional y pudiéramos estar pensando que al final, si esto continúa,
Aquí en Venezuela se quedarán niños abandonados y desnutridos, ancianos abandonados y a la intemperie, muchas mujeres solas, con hijos, personas no capacitadas, o sea, con poco nivel laboral y profesional, y al final realmente estaríamos comprometiendo de verdad el funcionamiento de la sociedad venezolana, porque esto es como la anemia, ¿no? Cuando la falta de hierro, la anemia, etcétera, baja, el organismo va perdiendo toda su capacidad de resistencia y de vida, ¿no? Y definitivamente esto de alguna manera hay que atajarlo con un cambio político, un cambio de gobierno, un cambio de política, ¿no? En ese sentido, ¿cómo percibes tú el momento político? Porque yo comparto la idea de mucha gente de que esto no es algo que vino como una maldición. O sea, esto sucedió porque un determinado grupo de personas desarrollaron un proyecto político hegemónico, solamente ellos, de espalda al país, o sea, cuyo único objetivo es el enriquecimiento de un grupo y el empobrecimiento de la mayoría, y en donde en vez de resolver los problemas, que es lo que entendemos por gobierno, los crean, porque el problema del agua puede resolverse, el problema de la electricidad puede resolverse. De hecho, el Venezuela los tenía bastante bien resueltos hace algunos años atrás, de tal manera que esto no es una maldición, sino que es algo provocado. Y entonces muchos hemos llegado a la conclusión, bueno, si esto es provocado por esta gente, este grupo, hay que cambiar de gobierno, hay que cambiar de régimen, ¿no? Y de políticas, porque evidentemente un régimen que pretende convertir a Cuba como modelo, después de 60 años de fracaso, no es ningún modelo, ¿no? Entonces, dentro de esta perspectiva, ¿cuál es tu opinión? Bueno, concuerdo con usted, es necesario un cambio político, es necesario tener nuevas ideas, nuevas caras. Y no es simplemente un cambio político porque ya no me gusta este y ahora quiero a este otro, porque al fin y al cabo la persona que venga después tiene que tener un proyecto, tiene que tener buenas ideas, tiene que tener la disposición y el conocimiento para poder resolver los problemas que se están dando hoy en día en Venezuela, porque si no, podemos cambiar la cara, pero el problema sigue siendo el mismo. Claro. O sea, necesitamos gente honesta, gente competente y que asuma el gobierno en términos modernos. En términos modernos, el gobierno no es el ejercicio del poder, es la gerencia y la administración de los recursos para responder a los intereses generales de la población. Ahora esa generación la tenemos en los partidos. Tú percibes que en los partidos hay un cambio político. ¿Hay alguna diferencia entre los partidos de la oposición y el partido de gobierno? ¿Cómo percibes tú el liderazgo nacional y la generación de relevo? Bueno, considero que la generación de relevo está. Hay personas jóvenes, interesadas, activistas políticos, que tienen buenas ideas, buenos proyectos. El tema está, como siempre, en qué tanta visibilidad se le va a dar a estas personas, qué tanto protagonismo se le va a dar a estas personas, porque uno de las cosas que genera mayor desconfianza en la oposición es el tema de los rostros nuevos, de que siempre son las mismas personas, de que no hay una nueva directiva, unas nuevas filas dentro de los partidos de oposición. Creo que hay algunos partidos que se están enfocando en eso, están tratando de construir eso. Al fin y al cabo, bueno, hay viejos hábitos que no se dejan ir y es muy difícil que una persona o que un grupo de personas, luego de tantos años acostumbrados a tener el control de un proyecto, de una imagen, de un partido, cedan completamente el control de a una nueva generación para que se haga lo que se tiene que hacer o hagan el trabajo que quieren hacer. Yo personalmente considero o me iría por la vía de un nuevo partido político. O sea, no te satisface ninguno de los visibles, pues, los que están allí. Exacto. Y creo que la idea de un nuevo partido político sería lo que atraparía a
muchas personas que están en este momento descontentas con la oposición, porque lo que sucede es, o lo que he visto en las distintas personas, en la comunidad, en las personas que me rodean, es que los partidos intentan cambiar el rostro de su partido, pues. Intentan poner a alguien nuevo, a alguien fresco, a alguien con nuevas ideas, pero luego de algunos meses o luego de cierto tiempo se vuelve a caer en lo mismo, hay un retroceso y esta nueva figura pasa a ser secundaria y vuelven otra vez las viejas personas o los rostros viejos a tomar el control. Vamos a hacer un repaso de los partidos. En el gobierno allí hubo algo que a mi juicio nunca funcionó, era más bien un parapeto político ahí de propaganda, pero bueno, llamado el Frente Patriótico, que estaba el PSUV, el Partido Comunista y otros grupos, ¿no? Ahora lo interesante es el soporte partidista del actual régimen. Fíjate que ellos arrancaron primero como un movimiento conspirativo, el movimiento bolivariano 200, ¿no? Después se convierte en Quinta República, una república que inventaron sin formar parte de nuestro proceso histórico. Después crean el Partido Socialista Unido, ¿no? ¿Tú consideras que esto es una novedad, un partido nuevo, diferente, o tiene las mismas mañas que los partidos viejos? En el gobierno actual. Sí, este partido, pues el PSUV. No, yo considero que es lo mismo. Se repite los vicios de los viejos partidos. Se repite, pero le cambian la imagen, quizás cambiarán algunas personas que tomen el control, pero la idea o el objetivo para mí sigue siendo el mismo. Más de lo mismo, tengo la misma percepción. Y otro aspecto interesante de los partidos políticos es que en la oposición hay 3 partidos que se identifican con la socialdemocracia. Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y también Voluntad Popular. Y dentro de Primero Justicia hay gente, entiendo que el propio Capriles, que se identifica como socialdemócrata. ¿Cómo se explica que haya tantos grupos socialdemócratas cuando lo lógico sería, si tiene el mismo planteamiento ideológico identificado con el socialismo democrático, por qué no se unifica en un solo partido? Volveremos sobre este tema en el próximo segmento. Seguimos con Wilmary Fuenmayor, estudiante de Ciencias Políticas, una persona joven, proactiva, y venimos conversando en muchos temas. Dejamos en el aire la pregunta, ¿cómo es posible que un país que necesita unidad, que necesita claridad ideológica, política, que en la oposición existan 3 partidos afiliados a la Internacional Socialista y en el propio Primero Justicia, gente importante en el liderazgo que se identifique como socialdemócrata? Creo que eso es lo que hace evidente la lucha de poder que hay en los partidos políticos de Venezuela, no solo del gobierno, sino también de la oposición. Es un tema que se ha venido hablando desde hace muchísimo tiempo. La inconformidad cuando estaba la Mesa de la Unidad Democrática, cómo se fractura, etcétera. Creo que tenemos que recordar que luego del Pacto de Punto Fijo, estos partidos, los partidos políticos que se conforman en ese momento, lo que hacen es que se empiezan a rotar, empiezan a haber elecciones y estos se empiezan a rotar el poder entre sí. Entonces, en cierta forma, se mantenían conformes o complacidos, esperando a que pues llegue mi turno. Luego, con la elección de Chávez, para irnos más hacia adelante, tenemos a un solo partido o a un solo grupo que tiene el poder por largo tiempo, ya han sido 20 años. Y este otro grupo de partidos, digamos, minorías en cuanto al poder,
que se tiene en Venezuela han estado rezagados. Entonces, ahorita hay, y no es ahorita en este momento, sino desde hace ya bastante tiempo, una lucha sobre cuál de estos partidos es el que va a asumir o al que le tocaría asumir el poder o ser la cara de Venezuela próximamente. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, genera roces y fracturas dentro de la unidad que se debería tener con la oposición venezolana. Y no es solo entre ellos como partidos políticos, sino entre todos sus seguidores. Claro. Bueno, el secretario de Estado norteamericano, Pompeo, dijo, bueno, que con los venezolanos no se puede. Hay 40 candidatos a presidente. Yo creo que, dicho en términos populares, dio en el clavo, ¿no? El problema nuestro es que hay demasiados candidatos. Yo creo que se quedó corto, yo creo que hay más de 40, ¿no? Fíjate, al periodo que tú te referías, del 58 al 98, hubo una democracia imperfecta, pero una democracia que permitió que el país evolucionara. Avanzara. Y en donde básicamente, a pesar de que al comienzo de ese proyecto había 3 partidos importantes, Acción Democrática, URD y COPEI, con el tiempo terminó realmente el bipartidismo de AD y COPEI. Tu generación, gente de tu edad, ¿cómo percibe ese pasado político y esos 2 partidos? Este periodo que estás mencionando, desde el inicio de la democracia, el pacto de punto fijo, creo que ha sido importante y ha marcado pautas, no solo en lo que estamos hablando ahora, del tema del bipartidismo, de los partidos actuales, sino también en otros aspectos, el empoderamiento femenino que estábamos hablando en los segmentos anteriores. En ese momento donde el voto se hace universal, donde las mujeres pueden votar, podemos notar las diferencias que hay entre cómo obtiene el voto la mujer venezolana y cómo han obtenido el voto, el derecho a votar, mujeres de otras nacionalidades, en Estados Unidos, en Inglaterra. Las luchas por las que han pasado estas mujeres. En el caso de nosotros, fue una cuestión de un acuerdo político, algo que era necesario. En el año 47. Exacto. En 1947, en la constituyente de la época, hubo un consenso político para otorgar el sufragio universal, que incluía mayores de edad, mujeres y hombres, ¿no? Claro, era algo necesario que... Claro, fue un gran paso. Exactamente. Para mí una de las cosas más importantes en términos políticos del siglo XX venezolano fue el año 47, el sufragio universal. Exactamente. Ahora, fíjate cosa curiosa, ¿no? Siendo los partidos de oposición varios, que se identifican algunos ideológicamente con la socialdemocracia, son partidos de minoría, igual que el PSUV. O sea, sumando, de acuerdo a las encuestas, sumando lo que tiene el PSUV y todos los partidos de oposición visibles, o entre comillas importantes, no pasan del 20%. O sea, la gente no se identifica con los partidos. Y en la oposición, de acuerdo a las estadísticas, el partido que saca más apoyo, un 8%, de Acción Democrática. Un COPEI deslucido, porque se dividió y anda por ahí todavía buscando su identidad, buscando su norte, y el resto son 2%, 3%, 4%. Realmente, a mi juicio, esto es muy grave para el cambio político, ¿no? Porque un cambio político sin identificación mayoritaria de la gente con los partidos y su dirigencia, eso crea un vacío, ¿no? Y ahí viene la tentación de los caudillos, el autoritarismo, militares, etcétera, ¿no? Bueno, en esa problemática tú hablabas de la necesidad de un nuevo partido. Más allá de los partidos, ¿es posible desarrollar militancia política como ciudadano? Sin militar en ningún partido, por ejemplo. Yo no estoy en desacuerdo con la militancia, ¿no? Yo creo que el que quiere y puede, ese es su sitio, militar un partido, sin sectarismo, ¿no? Pero también existen las posibilidades de que la mayoría que no militamos en partido tengamos actividad pública. Totalmente. Yo tampoco estoy afiliada a ningún partido, no milito en ningún partido político, ni tengo interés en hacerlo. Y hay personas que tampoco militan en partidos políticos y tienen activismo.
tienen o existen no solo los partidos políticos, sino que también está la sociedad civil organizada. No necesitas de un partido político que te respalde para hacer actividades políticas, para hacer activismo político. Claro. Hay movimientos ciudadanos que se empezaron a organizar desde hace quizás unos 3 años para acá, por las mismas, o se originan por las mismas coyunturas que hay entre los partidos políticos de oposición, donde personas que no se sienten identificados ni con la propuesta de uno ni con la propuesta de otro, van hacia allí buscando orientación y buscando saber cómo ayudar a la situación de Venezuela o cómo actuar en el momento que sea necesario. Yo quisiera aprovechar este punto para hacer una distinción importante, ¿no? No confundir lo político con lo público. Lo político y la militancia partidista, etcétera, normalmente implica, o sea, una expectativa de gobierno, ser gobierno, formar parte del gobierno, de poder. Mientras que ocuparse de lo público, fuera del partido, fuera de la política, no busca el poder ni el gobierno, sino participar en las decisiones que permitan que las cosas públicas funcionen mejor. Regresamos con Wilmary Fuenmayor, el próximo último segmento, para seguir conversando sobre estos diversos temas que creo que son de interés de usted. Bueno, en la parte final, con Wilmary Fuenmayor, estudiante de Ciencias Políticas, hemos tocado muchísimos temas, ¿no? La gente quiere saber. El tema político, el tema generacional, el tema de la inmigración, el tema de la mujer, su rol, su importancia, la necesidad de tener gente proactiva, empoderada, como se dice. Y la parte final, yo quisiera que conversaran en lo posible sobre un tema que en lo personal a mí me es muy atractivo como formado en el campo de la historia, ¿no? La conciencia histórica de tu generación. O sea, una generación que nace en los últimos días o meses y años del siglo XX y le toca transitar el siglo XXI, ¿no? O sea que tu siglo es el siglo XXI. Pero sobre tus espaldas pesa el siglo XX y pesa el pasado venezolano. Entonces, eso es lo que llamamos conciencia histórica, es decir, cuál es nuestra memoria histórica, cuál es nuestra conciencia histórica de seres situados en el tiempo, en la historia de un país determinado, de una época determinada, ¿no? Entonces, ¿cómo te sitúas tú en esa conciencia histórica? El tema de la conciencia histórica, de la historia de Venezuela en general, es algo que a mí particularmente no me interesó en toda la educación básica y la educación media. Nunca sí, allá no se enseña historia. Nunca pensé que exactamente, ¿no? Cuentos aburridos. Nunca pensé que me iba a llamar la atención hasta que entré en la universidad y vi historia de Venezuela. Y me interesó y empecé a estudiar por mis propios medios el tema de la historia del pasado venezolano. Y considero que... El paso a la historia es un pasado que se conjuga en presente y en futuro, porque el otro es solo memoria, en cambio la vida es presente-futuro. Bueno, algo que se dice, que he escuchado bastante, es que cuando nosotros olvidamos algo, cuando olvidamos nuestra historia, somos más propensos a repetirla, claro, porque no recordamos los errores del pasado. Creo que esa es una de las cosas que sucede en Venezuela, que sucede con los venezolanos ahorita, que nos olvidamos de nuestra historia. Somos amnésicos. Tenemos no cultivamos la memoria. Esa frase se la atribuye a un filósofo de origen español, norteamericano, llamado Santayana. Él decía, los pueblos que no aprenden de sus errores están condenados a repetirlos. Y yo veo la historia venezolana hasta este punto, hasta hoy, como algo cíclico. Hay muchos puntos cuando estudiamos la historia de Venezuela que se repiten, que yo leo documentos, leo textos que fueron escritos en 1908 y es como que, wow, esto pareciera que lo estuvieran escribiendo sobre una situación que estamos viviendo en este momento. Sí. Y no solo
en ese periodo, en el siglo pasado, sino en el mismo siglo XIX. Hay textos, hay situaciones que se parecen tanto a la realidad que vivimos hoy en día que asusta un poco. Bueno, eso tiene una explicación sociocultural. Eso lo llamamos nosotros sociedades anacrónicas. Aquellas sociedades que a pesar de que evolucionan, pero hay un núcleo fuerte, un núcleo duro que permanece en el atraso. Y por eso, porque no evoluciona, se repiten esos acontecimientos, ¿no? O sea, por ejemplo, el autoritarismo. Es un fenómeno que en Venezuela todavía hoy lo estamos padeciendo. La dictadura, 200 años de república han sido más de dictadura que de democracia, ¿no? En la medida que todavía subsiste la ignorancia colectiva, en esa misma medida somos un pueblo atrasado, ¿no? En general, a pesar de que hemos tenido una evolución de clases medias interesante, ¿no? Y eso va configurando lo que hemos llamado anacronismo histórico. O sea, hay que dejar de ser anacrónico, hay que dejar de ser subdesarrollado, hay que apostar al primer mundo. ¿Tú estás apostando al primer mundo? Considero que sí. ¿Cómo percibes tú la condición del primer mundo desde Venezuela? Desde Venezuela como lo que debemos conseguir, lo que... Sí, lo que tú haces expectativa como persona moderna, persona joven moderna, ¿no? La estabilidad. Estabilidad en los servicios públicos, servicios básicos que hoy en día están tan deteriorados. Una sociedad que funcione. Una sociedad que funcione con lo básico. Que no nos despertemos a ver si hay o no hay agua, si hay o no hay luz, ¿no? Realmente claro. Eso es increíble, ¿no? Claro, pero no es solo eso, sino también, porque bien podría, que es una pregunta que escucho mucho, que se hace en la calle, que le hacen a las personas, que es si el gobierno, o sea, si quienes están actualmente en el gobierno de la noche a la mañana decidieran resolver todo, bueno, hay agua, hay luz, hay electricidad, hay internet, tenemos todo. Entonces ya se quedarían contentos, no querrían un cambio de gobierno. No es suficiente, es necesario, pero no es suficiente. Exacto. Evidentemente, hay muchas más cosas. ¿Qué otras cosas estarían en tus expectativas, aparte de una sociedad que funcione en sus servicios básicos? Es que para tener un Estado moderno, para alcanzar un Estado moderno, se necesita mucho más, como estaba mencionando, el tema del gobierno, la administración, cómo funciona la administración, la transparencia dentro de esta administración. Claro. Es algo que a mí me parece básico para que una sociedad funcione como tiene que ser, funcione debidamente. Sí, o sea, tenemos entonces como modelo de progreso una sociedad con los servicios garantizados. Agua, luz, transporte, salud, educación de primera, atención de salud de primera, ¿no? Vialidad, de comunicaciones. Bueno, eso tenemos derecho a eso. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Pero además, como tú muy bien dices, necesitamos un Estado que funcione, que de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, y que no sea monopolio de un solo grupo, sino que haya alternabilidad, porque yo creo que ese es el secreto de la política democrática, la alternabilidad. A mí no me importa que un gobierno sea malo, siempre y cuando yo pueda cambiarlo entre 4 o 5 años. El problema es que siendo un gobierno malo, se quiere quedar 20 años. 20 años, exacto. Mira, estamos terminando. ¿Cuál sería un poco tus reflexiones finales para nuestros televidentes? O sea, darle un poco de ánimo. Principalmente que por más que la situación sea muy difícil y que estemos rodeados constantemente de noticias negativas, no tenemos que dejarnos apabullar. A veces es sano descansar un momento, dejar de ver las noticias, dejar de ver qué está sucediendo con la gasolina, qué está sucediendo con la comida, porque es algo que ya sabemos, es algo que de hoy a mañana no va a cambiar. Y cuando nos obsesionamos tanto con el tema de la situación del país, que ya es un nerviosismo, nos volvemos neuróticos con las noticias, lo que hacemos es dañarnos a nosotros mismos psicológicamente, que es lo que más, me atrevería a decir, que es una de las cosas que más afecta a los venezolanos en este momento, la parte emocional, la parte psicológica. Bueno, ese es el mensaje. Tenemos dificultades graves, no podemos ignorarlas, pero igualmente existe la posibilidad de que no nos dejemos aplastar
ni derrotar por esas dificultades y seguir apostando en que realmente en algún momento tendremos el país que merecemos, un mejor país. Muchas gracias por seguirnos acompañando en La Gente Quiere Saber y a Wilmary por estar con nosotros. Gracias por la invitación.